Ahora bien, ¿cómo afecta la corrupción a la sociedad? Bueno, los impactos son múltiples. Una parte tiene que ver con la dimensión legal, es decir, cuando existen espacios de discrecionalidad o zonas grises, se propician comportamientos que podrían generar, pues eso, una legalidad paralela, o bien cuando hay actos que debieran de estar regulados y sancionados y no lo son ni regulados ni sancionados, pues entonces se genera lo que llamamos impunidad. Bueno, la impunidad no es más que la falta de acción jurídica frente a actos de responsabilidad, frente a delitos que podemos llamar delitos de corrupción y que a pesar de que son cometidos, quizás investigados y documentados, pues no hay ninguna consecuencia. Hay otra dimensión que es la dimensión política, que tiene que ver con la legitimidad de los gobiernos, en donde los gobiernos pierden esta legitimidad y pierden credibilidad cuando hay actos de corrupción, cuando se actúa de manera contraria a derecho y cuando existe un funcionamiento a través de costumbres, a través de estas reglas no escritas que vulneran completamente el vínculo entre ciudadanía y gobiernos. Vulneran el llamado contrato social, ¿no? Para irnos a los clásicos. Ahora bien, hay otra dimensión económica en donde, si bien es cierto que los actos de corrupción en cualquiera de sus dimensiones, ya sea en los puntos de contacto en la relación ciudadano con los gobiernos o en las grandes redes de corrupción, hay una fuerte circulación de capital. Pero esta circulación de capital no genera igualdad, no genera un desarrollo económico sustentable, sino que solo beneficia a unos cuantos y entonces pues genera un impacto negativo para la sociedad. Y finalmente hay una dimensión social en donde la corrupción sistémica lo que produce en la relación entre ciudadanos pues son comportamientos poco solidarios y se justifican prácticas como el no respeto de la ley, el no respeto a la autoridad y la no exigencia de un buen desempeño de gobiernos, de una buena administración. Esas son algunas de las muchas consecuencias que puede tener la existencia de la corrupción. Ahora, podemos pensar en una definición de corrupción como problema público. Creo que es necesario pensar en la corrupción como problema público si acaso se quiere desarrollar una política de combate a la corrupción. Y para ello, la definición útil del abuso de un encargo, el abuso de una función para obtener un beneficio personal, pues resulta un tanto limitado. ¿Cómo podríamos entonces pensar en la conceptualización de la corrupción como problema público? Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que la corrupción sucede en ciertas sociedades, en un contexto específico. Entonces, antes que nada, un proceso social y un proceso político. En segundo lugar, tenemos que pensar en la corrupción como una relación. La corrupción en un individuo aislado no sucede si no hay otra persona que esté enfrente, si no hay otros actores que están involucrados, si no hay un acto entre dos involucrados. Entonces, es antes que nada una relación, pero es una relación que no se trata entre, como se ha conceptualizado, entre un agente y un principal, es decir, alguien, un corruptor y alguien corruptible. O sea, no es tan simplista, sino que es una relación que sucede en un contexto sociocultural específico. Y esto pues también hay que tomarlo en consideración. Y finalmente, este problema pues no es exclusivo de un sector, sino que sucede en diversos sectores de una sociedad y en diversos niveles. Entonces, si pensamos en las dinámicas de la corrupción, pues podríamos decir que los tres grandes sectores en los cuales se desarrollan estas dinámicas son las burocracias, es decir, el personal que tiene
una responsabilidad pública, pero que no pasó por un proceso de elección democrática. Entonces son los burócratas. En otra parte tenemos al personal político, a los profesionales de la política, no solo a los que ocupan un cargo de representación popular, sino también los que ocupan estas posiciones en los partidos políticos e inclusive quienes representan intereses políticos específicos, como por ejemplo los sindicatos, como por ejemplo los gremios, como por ejemplo las agrupaciones que logran canalizar intereses específicos de la sociedad. Y en tercer lugar tenemos al sector privado y a los particulares. Entre estos tres grandes sectores pues se dan tanto las relaciones de puntos de contacto entre los individuales y entre los grupos privados y los burócratas, como las redes de corrupción en donde estos tres grandes sectores confluyen en determinado momento, o como el tráfico de influencias, es decir, estos comportamientos, estas conductas que se dan entre privados, entre particulares y principalmente, aunque no exclusivamente, el personal político, la comunidad política de los distintos países. Y bueno, por personal político no solo me refiero a los grupos con representación de intereses a nivel de una nación, sino también a nivel internacional. Al pensar en la definición del problema de la corrupción como problema público, pues tenemos que considerar que se requiere de una definición que nos permita diseñar una intervención pública adecuada, una intervención por parte de las instituciones encargadas de detectar, prevenir, corregir y sancionar las conductas, las faltas administrativas graves y los delitos de corrupción. También se requiere de una definición que nos permita formular una agenda programática, formular acciones para detectar las causas del problema, hacer un diagnóstico más amplio de cuáles son las causas y también para que estas acciones nos permitan generar resultados. Y estos resultados deben de ser medibles, deben de ser registrables para ver si las acciones están produciendo los efectos para lo cual fueron diseñados. Entonces, pensando en la corrupción como un problema público, pues una de las definiciones que pueden ser útiles es la corrupción como un problema de captura, un problema de captura del Estado. Es decir, la incapacidad que tiene el Estado para producir bienes colectivos. ¿Cómo se puede manifestar este problema de captura del Estado? Bueno, pues a través de prácticas como el clientelismo, como el corporativismo, como la toma de decisiones solo para beneficio de unos cuantos, como la distribución del presupuesto público para beneficiar a intereses específicos y no para el interés de la sociedad en general, como la aplicación de la justicia de manera totalmente parcial y finalmente como un problema en el cual pues no hay ninguna rendición de cuentas y no hay resultados en el cual se puedan ejercer los derechos reconocidos en la Constitución de manera generalizada. Este tipo de definición es bastante útil y creo que nos permite diseñar una estrategia de combate a la corrupción que implicaría a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes públicos.